Всем привет, bienvenidos al canal y bienvenidos a la sección de vuestras preguntas. Muchas veces me habéis preguntado acerca del dinero que se necesita para vivir en Rusia. Por ejemplo, oye, ¿cuánto dinero necesito para vivir más o menos bien en Moscú? Y la verdad es que no he contestado a ninguna porque es muy difícil, es algo muy subjetivo y yo creo que tendría que conocer a cada uno para saber cuál es su ritmo, su tren de vida. Pero hace un par de días un suscriptor, Diciembre, me hizo una pregunta muy concreta. Oye Luis, ¿cuál es el mínimo que se necesita para cubrir los gastos básicos? Y creo que a esa pregunta puedo intentar contestar, así que vamos a hacerlo. A continuación os voy a decir algunas cifras, teniendo en cuenta que aunque voy a poner los carteles abajo de euros y dólares, pues hay que estar un poquito actualizados, y si veis este vídeo no en el momento en el que está publicado, pues haz la conversión. Seguro que por internet hay muchísimos recursos para hacerlo, y además si queréis ver los precios de muchas cosas podéis verlas en este vídeo de aquí. Bueno, vamos con lo primero, que es lo que supone, creo, un coste más fuerte cuando llegáis a vivir a un país como Rusia, y son las casas, los alquileres, por lo menos los alquileres, nada más llegar. Se dice que de media una familia gasta en el alquiler de un apartamento de 1 o 2 habitaciones unos 25.000 rublos al mes, y en las regiones aproximadamente entre 11.000 y 12.000. Estamos hablando de viviendas como estas, bastante humildes, máximo de 1 o 2 habitaciones, y además construidas en los años 60, 70, 80. Si es otro tipo de viviendas hablamos de otras cosas, pero aún así, hablando de este tipo de viviendas o incluso de estas un poco más modernas, estaríamos hablando de casas que están muy alejadas del centro. Millones y millones de personas viven pagando esos alquileres, pero obviamente están muy alejadas del centro histórico de las ciudades. Así que si eres extranjero, quizá quieras vivir a, no sé, máximo media hora del centro de la ciudad. En ese caso, el alquiler medio de uno de estos apartamentos te costará unos 35.000 rublos al mes en Moscú y aproximadamente unos 15.000 en las regiones. Si hablamos de los gastos de la casa, la cosa es bastante positiva porque es bastante económico: el agua, el gas, la electricidad. Vamos a poner una media, aunque puede variar muchísimo según las condiciones de cada región, pero pongamos unos 1.200 rublos por todo, sí, por todo, por luz, agua y gas. Imaginad que pagásemos eso en España, madre mía. Si hablamos de internet, normalmente las tarifas se parecen bastantes en las capitales, en las regiones. Pongamos por ejemplo unos 700 rublos, aunque pueden ser un poquito más bajas. Y en el teléfono la mayoría de gente utiliza prepago, así que aproximadamente las tarifas están entre 500, 600 rublos, pongamos. Así que el total de esos gastos sería, pues eso, unos 2.500 más. Hablar de comida es siempre un poco relativo. La media de lo que se gasta un ruso al mes en comida es de 6.000 rublos. Pero claro, eso no siempre es una comida equilibrada, con mucha fruta, pescados. Además, los extranjeros no solemos contar normalmente con la dacha, con la casa de campo, que siempre produce un montón de verduras y vegetales. Así que yo creo que si eres un extranjero y no te quieres olvidar de algún producto local, quieres seguir, no sé, tomando aceite de oliva o buen café o frutas, que normalmente aquí son mucho más caras, en invierno como mínimo vas a gastar 8.000 rublos. Si tienes un coche nuevo, moderno, ruso, y pongamos que haces unos 15, 16 kilómetros al día, lo que es bastante normal porque las ciudades rusas son bastante grandes, pues vas a gastar aproximadamente unos 4.000 rublos en gasolina, que es relativamente poco. Los rusos seguramente no piensen así. En todo caso, si utilizas el metro, el autobús u otros transportes, normalmente las tarjetas mensuales cuestan en torno a los 2.000 rublos, tanto en la capital como en las regiones. Así que podemos añadir, bueno, 3.000 al tema transportes. Así que en suma el coste de lo indispensable en las regiones sería más o menos unos 28.500 y en la capital de unos 48.500, pero eso es lo básico y lo indispensable. Por supuesto, si queréis ir una vez a la semana al cine, que por cierto, mirad qué chulo el cartel de Dune en ruso,
o queréis ir a un restaurante una vez por semana y pues un par de días entre semana os tomáis un café por ahí, coméis alguna otra cosa, coméis un bollo, pues eso ya depende. Yo haría el cálculo del doble de las cifras que he dado para más o menos tener una vida con un poco de ocio, añadirle el ocio a esas necesidades básicas, porque en el caso de Moscú pues suele ser un poquito más caro ese ocio, pero también en ciudades como San Petersburgo, aunque comparativamente no llegan al nivel de Moscú. Por supuesto, si tenéis hijos aquí o una hipoteca o queréis comprar un coche o tenéis perro y gato, pues la cosa puede variar mucho, pero en próximos vídeos iremos desgranando algunos de esos precios, sobre los alquileres, algo un poquito más concreto, igual sobre las hipotecas, sobre los colegios, si os interesa, y también si vivís aquí o habéis tenido una experiencia en Rusia, sería interesante conocer cuál es vuestra perspectiva sobre cuánto dinero se necesita para cubrir las necesidades básicas. Y si queréis comentar cuánto cuesta la electricidad en vuestros países, aunque sea para saber a dónde voy a tener que ir a vivir después de Rusia, pues también sería fantástico que lo compartieseis. Como siempre, muchísimas gracias a los patreones, a los mecenas por apoyar el proyecto y a todos los demás por llegar hasta aquí. Pakavsia.